Si yo te dijera que existe una forma de invertir de manera sencilla, diversificada, barata y con buenos rendimientos a largo plazo, ¿vos la usarías? Esa técnica de inversión es la que ofrecen los fondos indexados, unos fondos que el mismo Warren Buffett, el mejor inversor del mundo, recomienda. ¿Pero qué son exactamente los fondos indexados? En este video te cuento todo sobre ellos. Un fondo indexado es simplemente un fondo de inversión que replica el comportamiento de un índice bursátil. En lugar de que un gestor elija en qué acciones invertir, el fondo simplemente compra las mismas acciones y en las mismas proporciones que un índice de referencia. Índices como el S&P 500 en Estados Unidos o el Merval en Argentina. O sea, pasándote las palabras más fáciles, es un fondo de inversión que replica el movimiento de un índice. Si el índice sube, la inversión o el fondo va a subir o vas a ganar plata, y si el índice baja, vas a perder plata o el fondo va a replicar su movimiento. Hay un montón de fondos indexados diferentes y normalmente se caracterizan por, los índices que siguen. Tenemos fondos indexados que siguen el movimiento del S&P 500, tenemos fondos indexados que siguen el movimiento del Nasdaq 100, tenemos fondos indexados que siguen el movimiento del Dow Jones Industrial y muchos más. Pero el punto es ese, que siguen el movimiento de un montón de índices del mundo. Por ejemplo, si el S&P 500 está compuesto por 500 empresas, el fondo indexado va a tener esas mismas 500 empresas o va a invertir en esas mismas 500 empresas. Y si Apple solo representa el 6% del S&P 500 o el 6% de este índice, el fondo solo va a tener un 6% en Apple. O sea, replica específicamente lo que el índice haga. En otras palabras, lo que hace no es intentar superar al mercado, sino igualar su rendimiento. ¿Y cómo funciona un fondo indexado? Funciona de la siguiente forma. En realidad el funcionamiento es como un fondo común de inversión normal. En primer lugar, el fondo recibe el dinero de los inversores. Con ese dinero compra todas las acciones del índice que esté siguiendo. Como te repito, hay un montón de fondos indexados y normalmente las clasificaciones depende del índice al que sigan. Pero con el dinero que recibe compra todas las acciones del índice que siga y si el índice sube, el valor de tu participación va a subir. Si el índice que sigue baja, la participación tuya también baja. Lo que tenés que saber es que son gestionados de forma pasiva. Esto significa que ellos invierten y dejan al mercado hacer lo suyo. O sea, no invierten constantemente, no hay gente administrándolos constantemente, sino que una vez que vos invertís y te despreocupás. Y tu dinero va a reaccionar al índice que el fondo indexado siga. Que se manejen de forma pasiva lo que hacen es reducir mucho los costos de administración y a largo plazo esos costos más bajos hacen una gran diferencia en los rendimientos que vos generes. Porque si los costos son más bajos, la ganancia que vos tengas futura va a ser mucho más grande. ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en un fondo indexado o en varios fondos indexados? En mi opinión, las ventajas son las siguientes. Te da una diversificación instantánea con una sola inversión. Vos estás comprando cientos o miles de empresas al mismo tiempo. Los costos son bajísimos. Como te acabo de decir, al ser gestionado de forma pasiva las comisiones son muy bajas. Es bastante simple de operar. No necesitas esa cosa aburrida o esa cosa larga de elegir acciones individuales ni estar pendiente del mercado todos los días. Invertís en el fondo y te despreocupás. Los rendimientos son muy competitivos porque históricamente muchos fondos indexados superaron a la mayoría de los fondos gestionados activamente. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente los fondos indexados le ganan por mucha diferencia a los fondos comunes de inversión tradicionales. Y por último, muchos están alineados con la economía y con el desempeño del país. ¿Qué significa esto? Que si normalmente la economía crece o al país en el que esté el fondo indexado le va bien, al fondo indexado también le va a ir bien. Y las desventajas y riesgos, en mi opinión, son los siguientes. Siguen las caídas del mercado. Si el índice baja, tu fondo también va a bajar, o sea, como toda inversión, y no ofrecen protección automática en el caso de esas caídas. Tenés menor flexibilidad, no podés escapar de empresas en crisis y esas empresas siguen al índice y las ganancias son bastante promedio. Vos no vas a ganar al mercado, lo que vas a hacer es igualarlo. ¿Y por qué Warren Buffett los recomienda? Porque él dice una cosa bastante interesante y bastante triste al mismo tiempo, que él dice que muchos inversores o la mayoría de los inversores normalmente no le ganan al mercado. O sea, no le ganan a los rendimientos del mercado o a lo que sube el mercado en un año. Ponele que en el Merval, la bolsa de Nueva York, cualquiera en general sube un 6%, en realidad sube mucho más, pero ponele que sube un 6%, la mayoría de los inversores en un año no le ganan a eso. Con sus inversiones o pierden o ganan, pero no ganan para ganarle a ese porcentaje. Por eso él cree que para la mayoría de los inversores lo mejor es comprar un fondo indexado a bajo costo y venderlo a largo plazo, mantenerlo a largo plazo y venderlo en 10 o 15 años. Porque te vuelvo a decir, las estadísticas muestran que
la mayoría de los inversores tristemente no superan el rendimiento del mercado. De hecho, él dijo algo muy interesante, le dejó una carta a la mujer y dijo que él prefiere que el 90% de la plata, cuando él no esté, vaya a un fondo indexado del S&P500, o sea, un fondo que replique al S&P500, y el otro 10% a bonos del tesoro a corto plazo. De hecho, él dice en la carta que bueno, la mejor opción o la mejor inversión para muchos de los inversores es buscar un fondo indexado a bajo costo, o sea, barato, y mantenerlo en el largo plazo y generar rendimientos y después venderlo cuando se cumpla el plazo que vos estipules de tu inversión. Según él, el fondo indexado te va a ofrecer bajos costos, te va a ofrecer diversificación, te va a ofrecer largo plazo y una alta probabilidad de buenos resultados. Y bueno, lo más importante es cómo invertir en estos fondos indexados. Una vez que ya cubrimos toda la teoría de los fondos indexados, te voy a enseñar cómo invertir en ellos desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el índice que vos querés seguir. Puede ser el S&P500, Nasdaq, MSCI World, el Dow Jones Industrial, cualquier índice que vos quieras seguir o capaz un sector, lo tenés que elegir primero. O sea, el índice que el fondo indexado va a replicar. En segundo lugar, buscar un fondo indexado o ETF que lo replique. Puede ser Vanguard iShares, puede ser SPDR, son bastantes índices que siguen al S&P500. Después, abrir una cuenta en un broker o plataforma de inversión que te permita acceder a esos fondos. En cuarto lugar, invertir de forma periódica, hacer aportes mensuales. Esto te ayuda mucho o te va a ayudar mucho a aprovechar el interés compuesto y obviamente reducir mucho el riesgo. Y por último, mantenerlo a largo plazo, haciendo siempre mes a mes aportes mensuales. Obviamente evitando vender en las caídas y aprovechar las caídas para comprar barato. En realidad esta es la opción si vos vivís afuera de Argentina, podés invertir en los fondos indexados directamente, pero para los de Argentina lo mejor y lo más parecido a un fondo indexado es un ETF. Un ETF hace lo mismo prácticamente, lo que hace es replicar un índice. Y en Argentina para comprar estos ETFs para tener lo más parecido a un fondo indexado, aclarando que no son lo mismo, lo que tenés que hacer es abrir una cuenta en un broker, cualquier broker de Argentina sirve. Después buscar la parte de SEARS y ir a la parte de ETFs. Acá, como ven, tenemos un montón de ETFs que replican un montón de índices. Por ejemplo, tenemos el SPY que replica el S&P500, tenemos el QQQ que replica al Nasdaq 100, o sea, su movimiento. Tenemos después este ETF del Dow Jones que replica el Dow Jones Industrial. Tenemos el ETF que replica el Trust Russell. Tenemos otro ETF, perdón por decir tanto ETF, pero tenemos un activo que replica al movimiento del mercado de Brasil y después otros ETFs que replican sectores específicos. Sector de energía, sector de finanzas, sector de tecnología, hay un montón de sectores diferentes. Después de la RKK hay un montón de ETFs diferentes, pero es lo más parecido para invertir en fondos indexados de Argentina. Y acá para invertir lo único que tenés que hacer es seleccionarlo, tocar comprar, después poner el precio que se ajuste en la caja de puntas. Esto, si no saben cómo hacerlo, yo tengo un video hablando de la caja de puntas y vayan a verlo, lo explico re bien. Poner la cantidad que querés comprar, poner el precio, poner confirmar, después reconfirmar tu contraseña y reconfirmar la operación y actualizar hasta que la transacción esté finalizada. Ya para finalizar te diría que en resumen, en mi opinión, los fondos indexados son una herramienta muy buena para construir riqueza de forma simple, diversificada y con bajas comisiones. Obviamente no es magia ni un esquema para hacerse rico rápido, pero yo creo que si invertís de forma constante y pensás a largo plazo, vas a estar siguiendo el mismo consejo que Warren Buffett, el mejor inversor del mundo, le da a su propia familia. De hecho, él dijo, nunca apuestes contra Estados Unidos, o mejor dicho, contra el crecimiento del mercado en el largo plazo. Porque la verdad es que el mercado a largo plazo, yo hablo de muy largo plazo, siempre tiende a subir. Bueno, este fue el final del video, espero que les haya gustado el video. No olviden que si les gustó el video pueden ayudarme suscribiéndose, dejando un me gusta y compartiendo. Y nos veremos en el próximo video. No olviden que esto es una recomendación de inversión. Ustedes tienen que hacer sus propios análisis e invertir.